Así que si nosotros dependiéramos solamente de nuestra fuerza, sería imposible mantener una vida victoriosa, una vida cristiana en victoria. A veces preguntamos por ahí, ¿cómo estás? Y te dice, prosperado y en victoria. Te lo dicen con un gozo, como que no está pasando nada en su vida. Pero regularmente cuando un cristiano, nosotros decimos prosperado y en victoria, lo que queremos decir es que las pruebas no nos están deteniendo, que las pruebas no nos están derribando, que las pruebas nos pueden mover hacia un lado y hacia otro. Pero la victoria está en que aunque la prueba me mueva, aunque la prueba me siente por un tiempo, voy a estar permaneciendo en Cristo Jesús, pese a todas las cosas que puedan suceder. Y aún así, cuando dice prosperado, quiere decir que las pruebas me van a mí a elevar a otro nivel de adoración y de búsqueda de mi Padre. Te lo digo porque lo he vivido. No te voy a hablar nada que yo no haya vivido. Cuando tengo una enseñanza dirigida por el Señor, y es porque ya yo he pasado por ahí. Y estoy en pie porque mi Señor me sostiene. Y tú estás en pie porque el Señor te sostiene. Y los que nos están mirando en las redes sociales, estás en pie porque el Señor te sostiene. Así que algo que es dirigido por el Señor, que termine este año hablando de la persona del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros aprendamos a conocer esa persona del Espíritu Santo. Solo no podemos, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Pero Dios ha provisto poder para lograrlo. O sea, cuando nosotros decimos que sería imposible mantener una vida cristiana victoriosa, Dios ha provisto el poder para nosotros lograr, para que podamos crecer, para que podamos tener una vida, crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos espiritualmente crecer. Algo que yo siempre digo, yo siempre le digo al equipo, tenemos que ser ambiciosos, pero no del dinero. Tener ambición de lo espiritual. Tenemos que tener ambición de anhelar más lo espiritual en nuestras vidas. Ese es el tipo de ambición que tú y yo tenemos que tener. Amén. O sea que tú y yo no estamos solos, porque después que el Señor nos perdonó nuestros pecados, nos salvó, hizo todo lo que hizo, nos da vida, nos da una vida nueva. Y no solamente que nos da una vida nueva, sino que ha venido a nosotros la persona del Espíritu Santo de Dios. Esto se merece un aplauso, iglesia. Yo anhelo y le pido al Señor que de la misma manera que he sido ministrada, que el pueblo esta noche sea ministrado. Que sea ministrado y que cuando salga por esa puerta, siempre me anhelo que cuando salga por ahí, salga con una perspectiva diferente de quién es en sí, de quién tú eres para el Señor, de lo que el Señor ha depositado en tu vida. Amén. Y reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y no solamente eso, sino la promesa que antes de él ascender al cielo dejó para nosotros, sus hijos. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y quiero titular esta hermosa enseñanza: recibiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos están dispuestos a recibir la llenura del Espíritu Santo? Y no solamente que estar dispuestos, ¿cuántos quieren recibir la llenura del Espíritu Santo? Tomando en consideración que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en agua son cosas totalmente diferentes. Primero, cuando venimos aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro dueño, viene el Espíritu Santo, comienza a morar en nosotros. Y somos su templo, somos su casa. Pero luego de ahí tiene que venir algo sumamente especial, que es la llenura del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Hechos. Como primero viene el Espíritu Santo y desciende sobre los que estaban reunidos en el aposento alto. Pero luego de eso dice que fueron llenos. No era solamente recibirlo, es la llenura, que es la que nos va a ayudar a nosotros para seguir adelante. Y esa llenura tiene que ser diaria. Y esa llenura, ¿cómo la podemos lograr? En búsqueda con nuestro Señor Jesús.
en búsqueda de conocer al Padre. Yo quiero ser lleno. Yo tengo que conocer al que me puede llenar. Tú quieres ser lleno, tú tienes que conocer al que te puede llenar. Tú tienes que conocerlo para poder recibir la llenura del Espíritu Santo y poder operar en los dones que da el Espíritu Santo. Sin temor alguno, porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder, de dominio propio, de amor. Y eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo logro entender que el espíritu que Dios me dio no es un espíritu de cobardía, porque sabemos a quién pertenece el espíritu de cobardía, entonces yo digo, no, espérate un momentito. El espíritu que me dio el Señor es de poder, de amor y dominio propio. Y ese es el que yo voy a manifestar. Es el que está en mí y en ti. Entiende eso, iglesia. Quiero que este 2021 ha sido un año tan terrible, que nosotros lo terminemos lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y que aprendamos a mantener la llenura. No es solo tener la llenura, es mantener esa llenura. Amén. ¿Están dispuestos? Voy a predicar bien corto, solamente hasta las 11. Bien cortito. Entonces, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, cuando comenzaba a estudiar, yo le decía, y mientras más yo estudiaba, más y más, yo le decía, después le comentaba a mi esposo, mi pastor, le decía, amor, pero mientras más yo estudio, más se amplía, es que es infinito. Podemos durar 100 años hablando del Espíritu Santo y no terminamos. Así es, así es. Entonces vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y quiero presentar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero orar para que esta noche la palabra que sea predicada se pueda recibir en la casa. Los que están presentes la puedan recibir y puedan salir llenos del Espíritu de Dios. Los que están en las redes sociales, cuando la escuchen, también puedan recibir la llenura del Espíritu Santo. Y si los que no han sido bautizados con evidencia, puedan recibir ese bautismo esta noche. Porque necesitamos, como iglesia, el bautismo y la llenura. Va combinado. Amén. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Podríamos decir que es como el viento, que no podemos ver, pero que sí podemos sentirlo. Entendiendo que el Espíritu Santo no es el viento, no es un viento. Amén. No es una fuerza, no es una energía, no es una cosa, no es un aceite. No es una paloma. Cuando hablamos como aceite, como paloma, eso es un simbolismo del Espíritu Santo y lo entendemos perfectamente. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. De la Trinidad de Dios. Él es Dios, Él es el Dios Trino, es una persona. Y Jesús siempre se refirió al Espíritu Santo como Él, el cual siempre estuvo con Él. Dando esta pequeña introducción, vamos a la palabra del Señor. Y vamos a Juan capítulo 15. Vamos a entender esta noche el Espíritu Santo. No podemos ignorar, así como el Señor nos dice, no ignoremos las acechanzas del enemigo, tampoco podemos ignorar al Espíritu Santo. Y hoy creo que lo vamos a entender por qué. En lo poco que traigo. Juan 15, 26 y 27, 2 versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos ponemos en pie como reverencia a la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual Él dará testimonio acerca de mí. 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Se pueden sentar? Nuestro Señor Jesucristo le llama al Espíritu Santo Consolador. Nuestro Señor Jesucristo le llama nuestro Consolador, nuestro Paracleto, nuestro Ayudador, también nuestro Abogado, porque aunque la palabra dice que tenemos abogado en el cielo, que es Cristo, que está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, también el Espíritu Santo aquí en la tierra viene siendo como nuestro abogado también. Amén. Como Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es único y verdadero.
Y ese es al Espíritu Santo al que nosotros nos rendimos. Hay muchos espíritus, pero hay uno que es único y verdadero, que es el Espíritu Santo de Dios. Y que en este año que se avecina, tu meta y la mía sea conocer más al Espíritu Santo. Vamos a ponerlo como una meta. Vamos a proponernos que este año que viene vamos a conocer más la presencia del Espíritu Santo. Porque como adorábamos hace un ratito, a veces lo descuidamos, lo ignoramos y lo dejamos a un lado y no le damos importancia. Y hoy se van a dar cuenta de lo importante que es el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Esta es una meta, conocer más al Espíritu Santo. Necesitamos al que vive dentro de nosotros. Yo necesito al que vive dentro de mí. Díselo, abre tus labios, porque ya tenemos que abrir nuestros labios. Necesitamos al que vive dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Porque si tú tienes una persona que vive en tu casa, tú la vas a conocer, ¿cierto? Si tú le permites a una persona vivir en tu casa, le permite, entonces tú tienes que conocer a esa persona. Y es lo que sucede con el Espíritu Santo. Somos su templo, vive en nosotros, habita dentro de nosotros. Por lo tanto, como Él habita dentro de nosotros, tú y yo tenemos, yo diría que la obligación de conocerlo. Y cuando nosotros dejamos el tiempo de conocer al Espíritu Santo, van a ver cómo nuestras vidas van a ser mejor. Así que tú y yo tenemos que procurar conocerlo más. Y de esa misma manera tiene que ser con el Espíritu Santo. ¿Y cómo tú y yo sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? En Juan 16:7. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso lo dice Jesús, ¿verdad? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué no está funcionando esta televisión? Porque esto me pone en medio. Pero está bien, entonces tengo que ir así. Porque si no se fuera el Consolador, déjame ver cómo puedo leer de aquí, pero no puedo, me hace muy difícil leer de aquí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso dice Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Dice el Señor, a la verdad, a ti, a cada uno de los que están ahí, y a mí, y a los discípulos, 2000 años atrás, le convenía que Jesús se fuera, porque Él dice que le iba a enviar a quien, al Consolador, que iba a estar con nosotros para siempre. Mas si Él no se fuera, Él no lo iba a enviar. Y ese es el que está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. ¿Y por qué está con nosotros? Les conviene, porque es nuestro amigo, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestro ayudador, nos guía a toda justicia y verdad, nos da convicción de pecado, nos deja saber, o sea, es el que nos avisa incluso las cosas desde antes que sucedan en nuestras vidas. El Espíritu Santo. Vamos bien hasta ahí. Y voy a dar unas citas que pueden, los que toman notas, ¿cuántos están tomando notas en esta máquina? Tomen los versículos y como siempre les sugerimos que cuando estén en sus casas tomen la Biblia y comiencen a leerlo. No el versículo solamente, sino todo el contexto, para que ustedes puedan entender más. Porque en el poco tiempo que nosotros tenemos para predicar, no podemos explicarlo todo. Y dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Apocalipsis 2:7. El Espíritu Santo habla. O sea, el Espíritu Santo tiene oído. Dice, el Espíritu Santo habla al que tiene oído y oiga. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuchen esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dice al que venciera, ¿qué va a comer?
del árbol de la vida eterna. O sea que tú y yo en Cristo Jesús tenemos que ser más que vencedores. Esto es una carrera que tenemos que correrla. Y aunque nos cansemos y aunque sea con pasos lentos, tenemos que seguir corriendo y llegar hasta el final, hasta la meta, para que también allí podamos recibir nuestra corona. Solamente el que venciera, el que se quede por mitad dice que no va a llegar, no tiene que decir que se quedó por mitad para entender que el que se detuvo no va a comer del árbol de la vida. Tienes que seguir hacia adelante, no podemos detenerte. Al que venciera, dice el Señor. Y en Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores. Yo quiero que tú ahí salgas con una convicción diferente de quién es Cristo, de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo. Una sola persona, el Dios Trino. Y de que tú hoy salgas por ahí entendiendo quién tú eres para Cristo Jesús y el depósito que tú y yo tenemos dentro de nosotros, que no es nada más y nada menos que la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, la iglesia no puede seguir cabeza abajo. Nosotros no estamos llenos de paja de coco. No estamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y está vivo dentro de nosotros. Y eso no podemos olvidarlo. No podemos echarlo a un lado. No podemos hacernos como que no sabemos. Sí lo sabemos. Y tenemos que honrar esa presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Honrarla. Escucha, iglesia, pueblo de Dios. Al que venciera, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que tú y yo no podemos ignorar la obra del Espíritu Santo en nosotros. No podemos ignorarlo. Hoy tenemos que decir: Espíritu Santo, yo quiero conocerte de verdad. Si no te conozco hoy, yo te quiero conocer. Hoy yo quiero saber quién tú eres realmente en mí. Y no solamente eso, yo quiero hoy que tú me unjas. Yo quiero que tú me llenes. Y que tú me enseñes a mantenerme lleno de ti. No es solamente la llenura de un día, es mantenerse lleno. Es el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nosotros. Se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, que el fuego del Espíritu de Dios no se apague en ti. No podemos permitir que se apague. Porque cuando ese fuego se apaga, nos apagamos nosotros. Es que esa es nuestra fuente de vida, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo habla y envía. Ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Anoten por favor. O sea que si no vencemos, no comemos del árbol de vida. Hay que vencer. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 13 versículo 2. Tomen notas. Ministrando esto al Señor ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Pablo para la obra que lo he llamado. ¿A cuánto el Señor ha llamado para una obra? ¿A cuánto el Señor ha llamado para hacer algo? ¿A cuánto el Señor le llamó? A mí me llamó. Yo quiero saber si realmente aquí hay alguien que entienda que el Señor lo llamó. El Señor lo llamó. Apártame a Bernabé y a Pablo. Ellos predicaron en Chipre, en Antioquía, predicaron en diferentes lugares. Y Pablo, y luego entonces tuvieron un desacuerdo. Y fue cuando entonces Pablo, el apóstol Pablo, se unió con Silas y con Timoteo. Y salieron a predicar. O sea que el Espíritu Santo también envía. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí, por los que están en las redes sociales. Si hay alguno mirando, el Espíritu Santo intercede por ti. Y si este servicio lo van a ver mañana o el día que lo vayan a ver, recuerda esto: el Espíritu Santo intercede por ti también. Y esto es Romanos 8:26. Romanos, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Dile al débil: fuerte soy en Cristo, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? Cuando somos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso hace el Espíritu Santo por nosotros. Cuando el apóstol Pablo
Cuando el apóstol Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y el Señor le dijo a Pablo, en Hechos capítulo 18, vamos a ver, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión y de noche: no temas. El Señor te dice esta noche: no temas, no temas, no temas, porque el Espíritu Santo intercede por ti. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Esto le decía el Espíritu de Dios a Pablo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el pueblo que tenía el apóstol, del que celebraba el apóstol Pablo, no era un pueblo que iba a decir: sí, yo estoy contigo, Pablo. No, porque a Pablo incluso se le apedreado. Era un pueblo al que Pablo tenía que predicarle. Había mucho pueblo allí para Pablo predicarle. O sea que había una gran labor que se había depositado en Pablo. Un gran trabajo que el Señor había encomendado al apóstol Pablo. Por encima de todas las cosas, el Señor le decía: no temas. Hay mucha gente allí que todavía necesita escuchar mi palabra. Hay mucha gente allí que necesita todavía ser salvo. Tú no temas, tú hablas lo que el Espíritu te diga que hables. Porque aquí lo importante son las almas. No temas, sino que hables, no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo tengo mucho pueblo en este lugar. El Espíritu Santo también dirige. ¿Cuánto necesitan la dirección del Espíritu Santo? Yo la necesito. Yo soy la primera. En Hechos 8:29, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y un ángel, fíjate esto, Felipe estaba en pleno avivamiento. Y el Espíritu, se acerca un ángel y dice, que le habla a Felipe, le dijo: levántate y ve al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Y tú te pones a preguntar: ¿cómo que el Señor manda a Felipe al desierto? ¿Y qué hay en el desierto? Pero Felipe no pensó en qué había en el desierto. Diría Felipe: pero si aquí hay tanta gente a la que yo le estoy hablando de Cristo, le estoy hablando de la palabra, ¿por qué el Espíritu me manda al desierto donde no hay un alma? Podría él pensar eso. Y quizás podría pensarlo tú y pensarlo yo. ¿Me va a sacar de la multitud que están escuchando la palabra para llevarme al desierto? Pero cuando nuestros oídos espirituales están abiertos, están atentos a lo que el Espíritu de Dios dice, vamos a entender cuando el Espíritu de Dios nos habla. Amén. Y le dice: ve al desierto. Y si, ¿qué hay en el desierto? Solamente, no importa lo que haya, solamente déjate dirigir. Es como que el Señor te diga a ti, me diga a mí ahora: mira, vete a Walmart. Voy a hacer unos anuncios aquí no pagados. Vete a Walmart, vete a Publix, vete a Walgreens, vete al Dollar. Dios mío, hay que llamar a esos comerciantes. Y uno dice: ¿y a qué voy para Walmart? ¿Y a qué voy a Target? ¿A qué voy aquí? ¿A qué voy allá? ¿Para qué? Pero cuando el Señor te diga: vete a uno de esos lugares, yo te recomiendo que tú y yo vayamos bien armados, con armas espirituales, con tratados, con tarjeta, porque el Señor dice: vete allí, porque allí voy a poner a alguien delante de ti, porque allí tú vas a ir a hablarle a alguien que va a estar allí en necesidad. Cuando el Señor te manda a un lugar, te manda a hablarle a alguien que tiene que estar levantado. Y él dice: vete al desierto. Y ¿qué pasa cuando Felipe va al desierto? Dice que se levantó y se fue, y había allí un etíope que había venido de Jerusalén para adorar. Y el etíope, sentado en su carruaje, leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Y Felipe, cuando se acercó, escuchó que él leía al profeta Isaías. A veces estamos en un lugar y el Señor te dice: acércate a esa persona. Y yo dice: no, si esa persona ni siquiera me dio una sonrisa, si esa persona ni siquiera me saluda. Y tú saludas a una gente y te hacen así, te voltean los ojos, y el Señor te dice: acércate. Yo lo viví. No hace mucho.
un mes quizás. Y no voy a decir el lugar ni nada pero yo lo vivía no hace un mes aproximadamente. Y me acerqué y fui maltratada. Y aún así me acerqué más. Y el Señor tenía un propósito. Sonia sabe de lo que estoy hablando. Si yo no obedezco al Espíritu, ¿qué pasaría con esa persona a la cual el Señor quería que me le acercara? Y llegué a ese lugar y yo ni pensaba ir a ese lugar porque yo estaba bien ocupada. Pero el Señor me dijo, levántate y ve a tal lugar. Me reservó el lugar. Y así me levanté y fui a ese lugar. Y era por esa persona, por un etíope, vamos a llamarle así. Y cuando el Señor te dice levántate y ve a un lugar, no es a pasear, tienes que ir detrás de alguien. ¿A qué, Señor? Dime. ¿Dónde quién? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Está cómodo el pueblo de Dios. Si va tarde, va de compra y se olvida del que está alrededor. ¿Cierto? A veces mi esposo me dice, ¿tú conoces a esta persona? Le digo yo, no. No la conozco, pero no tengo que conocerla. Y yo voy, ¿cómo está? Y le pongo conversación y le doy la tarjetita y le invito. Si llegó, eso lo sabrá el Señor. Dice que Apolo regó, Pablo sembró y el Señor da el crecimiento. Y en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, cuando un hombre o una mujer de Dios, el Señor le enviaba a hacer algo, no tenían al Espíritu Santo. Cristo no había venido todavía. Pero para ellos poder hacer la obra de Dios, dice que el Espíritu Santo en ese momento venía sobre ellos y le daba el poder y la autoridad que ellos necesitaban en ese momento para hacer la obra de Dios. Y hoy en día, al que no cree en Cristo, el Espíritu Santo está rondando. Mientras tú le hablas a alguien, no trates de convencer a nadie. Oye esto, iglesia, esto te va a bendecir. No trates de convencer a alguien de que acepte a Cristo. Tú simplemente riega o siembra. Porque eso fue lo que hizo Apolo y Pablo. Y al crecimiento lo da el Señor. Tú le hablas sin tratar de convencerlo. Porque dice que el Espíritu Santo en estas personas que no han aceptado a Cristo está rondando, tratando de, porque Él es que convence de justicia y de verdad y de pecado. Quien convence no es el hombre, es el Espíritu Santo. Y por eso muchas veces nosotros perdemos creyentes, no creyentes, porque estamos ahí dándole hasta que ya diga sí acepto, pero es mentira, no lo aceptó. Y después dice, ¿qué pasó con este? No que aceptó a Cristo, no, le obligaste. Le obligaste. Y me gané un alma, no te ganaste a nadie, le obligaste. Así que vamos a tener más cuidado con esto. Conociendo al Espíritu Santo vamos a tener el cuidado de que solamente nosotros damos la palabra al no creyente. Cumplimos con esa parte. Si se le tiene que dar un seguimiento, se le da. Pero el Señor es quien hace la obra. Amén. No quiere decir que no hay que, sí tenemos que evangelizar, ¿eh? Entonces le dice, acércate a ese carruaje. Y ese etíope iba leyendo a Isaías. Y él le pregunta, él ve que está leyendo a Isaías. Y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, no, si nadie me ha explicado. Ya el Espíritu Santo estaba tratando con este hombre, porque tenía un propósito con él. Y estaba ya tratando con él. Muchas veces tú vas a encontrar personas que no han aceptado a Cristo y tú vas y le hablas y tú ves que lloran y inmediatamente dices, sí, yo lo acepto, porque ya el Espíritu Santo venía tratando con esa persona. Y solamente faltaba que nosotros obedeciéramos al Señor, como hizo con Felipe. Ve allí. Y entonces uno va y ahí está la persona, ya que el Espíritu Santo la tiene convencida. Nosotros le damos la palabra y dice, sí, Señor, sí, yo quiero, sí, yo quiero. Y tú dices, wow, qué rápido. Sí, porque ya el Espíritu Santo estaba tratando con esa persona. Nadie me ha explicado. Y dice que él rogó a Felipe que se sentara con él y que le explicara. Y ya la otra parte no voy a entrar en detalle porque no es la palabra lo que estoy predicando esta noche. En Juan 16:13, anoten por favor, el Espíritu Santo guía.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Al Espíritu Santo dice que tampoco se le puede mentir. En Hechos capítulo 3. Capítulo 5. Hechos 5. Hechos 5:3. Amén. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y ya conocemos la historia. Y ya conocemos la historia de Ananías y Zafira. Dice que cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Escuchen esto. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y has mentido a los hombres? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Ananías y Zafira iban a vender una propiedad para poner este dinero a la obra del Señor. Una vez que lo hicieron, decidieron que no iban a dar todo ese dinero, se le llenan los ojos. La avaricia lo agarró. Era su propiedad, no tenían que hacerlo. Pero aquí el Señor nos está enseñando que tú y yo tenemos que tener tanto cuidado con lo que le pertenece a Dios, lo que le pertenece al Señor es del Señor. Y no voy a entrar en ese detalle tampoco, pero dice que al Espíritu Santo no se le puede mentir. Seguimos. El Espíritu Santo ordena. En Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto fue el apóstol Pablo. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Seguimos en Hechos. Déjame abrir aquí la Biblia un momentito. Seguimos en Hechos 16. Hechos 16:6. Este era el apóstol Pablo. El Espíritu Santo le prohibió hablar en Asia. Lo importante, mira lo importante que es de escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo, de saber cuál espíritu es que te habla en ese momento. Cuando tú conoces al Espíritu Santo, te va a identificar con Él y vas a saber que Él es el que te está hablando. Dice que luego llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y tú dirás, pero si ellos iban a hacer una obra, iban a hacer el trabajo de Dios, ¿por qué el Espíritu Santo no le permitió llegar hasta allí? Muchas veces queremos hacer cosas por nuestras cuentas y el Espíritu Santo dice, no, yo no te he dado orden de eso. Es más, yo no estoy apoyando eso. Y no se lo permitió. Y pasaron juntos a Misia y descendieron ¿a dónde? A Troas. Entonces se le mostró a Pablo una visión. Dice que un varón macedonio le rogaba pasar a Macedonia. Dice, vio a este hombre macedonio rogándole, pidiendo auxilio, rogándole que lo ayudara. Y cuando Pablo vio esa visión, enseguida él procuró ir a Macedonia, porque él sabía que hasta ahí lo estaba dirigiendo el Espíritu Santo. Yo puedo planificar ahora mismo un viaje ¿a dónde? A Nicaragua, vamos a decir. Pero si está en la voluntad de Dios, ese viaje se va a dar. Pero si no está en la voluntad de Dios, ese viaje no se va a dar.
Y eso nos pasó hace el año antepasado, creo, al pastor y a mí íbamos para un sitio. Y el Espíritu Santo nos desvió para otro lugar, ¿te acuerdas? Y nosotros obedecimos y allí había algo que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pensamos que íbamos a estar 4 o 5 días y al día siguiente para casita. Cuando el Espíritu Santo te va a guiar, Él te va a decir dónde está la necesidad. Ahora bien, para nosotros hoy desarrollar la obra que el Señor nos encomendó, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Conocerlo y la llenura. Efesios 5:18, solo anota. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu. Esto lo decía el apóstol Pablo. Si como cristianos nuestro interés es imitar a Cristo, entonces tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Ese debe ser lo más importante en nuestras vidas, buscar la llenura del Espíritu Santo. Pablo le recomienda a los hermanos en Efesios que buscaran la llenura del Espíritu Santo, que no se distrajeran en cosas pasajeras como el vino y otras cosas carnales y mundanas, que procuraran ser llenos del Espíritu Santo. Y muchos cristianos no procuran la llenura del Espíritu Santo porque se dejan distraer de las cosas del mundo. No voy hoy porque estoy preparando cena. Está bien que la preparen y que le caiga bien. Y gloria a Dios. Pero bendito el que esté en casa hoy, ¿verdad? David en el Salmo 42 escribió: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El Señor quiere que nosotros tengamos sed del Dios vivo, que tengamos sed de Él, que tengamos sed de su palabra, que tengamos sed de su presencia, sed y hambre de su presencia, sed y hambre de su palabra, que es una necesidad de nosotros conocerle más, conocer a quien nos puede llenar del Espíritu Santo. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y por qué los que nos están viendo en las redes sociales y los que nos van a ver necesitan la llenura del Espíritu Santo? Hay una razón. Porque es una marca imprescindible en la vida del cristiano. Es una marca imprescindible en tu vida y en la mía. En Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, vamos a leer 4 versículos de aquí. La venida del Espíritu Santo. Entendemos que cuando nuestro Señor Jesús resucitó y iba a ascender al cielo, Él primero habló a los discípulos y le dijo, ya le había dado una encomienda y predicarle a todo el mundo. Pero le dijo, no vayan todavía hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque le va a dar poder. Y muchas personas piensan que ese poder es para hacer muchas cosas. El poder es para tú hablar la palabra de verdad. Es para tú poder hablar al que está perdido y levantar al que está caído. Ese es el poder que el Señor nos da. Y nos da autoridad, incluso sobre las tinieblas. Pero necesitamos, para esa autoridad necesitamos la llenura, no solamente por palabrería. Porque el que lo hace por palabrería, a la hora de la prueba, no la pasa y cae, y resbala y se cayó. La prueba resulta como una cáscara, resbaló, ahí se quedó. Y no puede ser así. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Aquí me parece que hay algo sumamente importante, y es que la iglesia de Cristo tenemos que estar unánime y tenemos que estar juntos. El versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba. ¿Recuerdan cuando les dije que era como un viento? Que no es que era un viento, pero venía como un viento, ¿verdad? Venía como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les repartieron lenguas como de fuego. Pero mira lo interesante, recibieron al Espíritu Santo. Y mira lo que sucede luego en el versículo 4. Quiero que tú entiendas esto hoy.
que tú has recibido el Espíritu Santo y yo también. Pero hay algo que tú y yo necesitamos más. Y el versículo 4 te lo está diciendo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos. O sea que cuando recibieron al Espíritu Santo fueron llenos. Tú y yo tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas son una evidencia de que tú recibiste el Espíritu Santo. Si tú no la hablas, está bien, pero tú tienes que pedírsela al que lo da, al Señor, al que bautiza. Hay cosas que tú y yo necesitamos, que tenemos que pedírsela al Señor. Y si tú se la pides, tenlo por seguro que el Señor te lo va a dar. Y dice que que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí habían hombres judíos de todas las naciones, hombres que estaban, lo que se formó allí fue una tremenda confusión, porque decían, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues oímos hablar en otras lenguas? Habían árabes, habían otras nacionalidades allí y comenzaban a hablar, vamos a decir el hispano como hoy, a hablar en inglés. Quizá había un árabe y ese árabe comenzaba a hablar en otro idioma, en chino. Y entonces eso fue lo que el Señor dio esa evidencia de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Ahora bien, cuando hablamos de lenguas espirituales, estamos hablando de cuando tú y yo nos comunicamos directamente con el Señor. Son lenguas que nadie puede entender, a menos que el Señor ponga a alguien que pueda entender lo que el Espíritu está hablando. Yo no sé si tú puedes entender esto, pero aquí lo importante es que tú y yo procuremos esa llenura día por día del Espíritu Santo. En Hechos 8:14 dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, e inmediatamente enviaron a Pedro y a Juan, ¿a qué? Dice en el 17 ahora, entonces ponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Lo enviaron a ellos a orar por las personas porque conocían a Cristo, ya conocían la palabra, pero faltaba algo, faltaba el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta gente. Y ellos iban y dice que ponían manos sobre ellos recibían al Espíritu Santo. O sea que es necesario que tú y yo, y que el que esté escuchando, no solamente no nos conformemos con el bautismo, sino que anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Nosotros como iglesia necesitamos la llenura continua. Y para recibir la llenura necesitamos conocer al que nos va a llenar. No podemos recibir llenura del Espíritu Santo si no conocemos al que la da, si no conocemos al Dios íntimamente, si no buscamos en intimidad a Dios. Necesitamos esa intimidad con el Padre. Necesitamos ir a ese lugar secreto con el Señor. Cada uno de nosotros tiene que tener un lugar secreto donde vaya y se aparte con su Padre. Esto no estoy hablando de que tú tengas que tener una habitación. Tú y yo tenemos que tener un lugar donde yo diga, ¿sabes qué? Yo necesito. Porque tú y yo sabemos cuándo necesitamos a papá. E incluso sabemos hasta cuando nos alejamos del Espíritu Santo, cuando no estamos recibiendo de Él. Y entonces allí en la intimidad nuestro Señor necesitaba al Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu Santo para ejercer el ministerio y terminarlo. ¿Cuál es tu lugar secreto? Si no lo tienes, búscalo. Porque es necesario que si tú no lo has hecho a partir de hoy, tú comiences a tener intimidad con el Padre. Él que da todo. La llenura del Espíritu Santo podría ser el resultado de nuestra comunión con nuestro Señor Jesús. Tú y yo necesitamos una llenura fresca cada día. ¿Por qué? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. Dice el 19: hablando entre vosotros con salmo, himnos y cantos espirituales,
cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Ciertamente el propósito nos marca. Y nos dice las Escrituras que cuando el Espíritu Santo, Dios mío, cuando somos llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos capacita, nos da vigor, nos da la fuerza que nosotros necesitamos para ejercer el ministerio que el Señor nos da. Todo ministerio que el Señor ha dado, cada don que el Señor ha dado a la iglesia, necesita al Espíritu Santo para poder desarrollarlo. Todo lo que Dios te ha entregado a ti y a mí y a los que están mirando, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder desarrollarlo. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a lograr. Sin esa llenura no se logra. O sea que el ser lleno del Espíritu Santo es buscar la experiencia interior de comer y de nutrirnos de la vida del Señor. Tener hambre y sed del Señor. Pablo habla a los Efesios porque él le dice: sean llenos del Espíritu Santo, manténganse en esa constante llenura. Eso le decía el apóstol Pablo a los Efesios. Mantengan esa llenura constante. No se conforme con la llenura de un día. Tiene que ser todos los días. Yo no puedo llenarme hoy, pasé hoy en la presencia del Señor y mañana me dura 3-4 días. No debe ser así. De lo que nosotros nos llenamos, de eso vamos a hablar. Una llenura constante para que puedan rebosar en la gracia. Y el apóstol Pablo sí que necesitó esa llenura para poder soportar todo lo que soportó y poder llegar hasta el final de la carrera. Podríamos decir que la llenura del Espíritu Santo es la manera que el Señor ocupa para presentarnos su vida, pero que lleva como fin que lo experimentemos, que seamos fortalecidos y que seamos nutridos, así como necesitamos la comida de todos los días. Todos los días también necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y vamos a ser nutridos en su vida, en nuestro ser interior necesita. En la Biblia vemos que cuando el día de Pentecostés, para los primeros discípulos, ciertamente ese mismo día todos tuvieron la capacidad de dar testimonio de Jesucristo, de que algo había pasado. Muchos no entendían lo que estaba pasando ese día, pero ese día marcó un antes y un después para la iglesia. Ese día marcó un antes y un después para la iglesia. La llenura del Espíritu Santo no puede ser emoción, porque la emoción se termina en ratito, pero la llenura permanece. Los sueños, las visiones, las profecías vienen cuando el Espíritu Santo es derramado. En el Joel 2 dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán. O sea que si no está lleno del Espíritu Santo, no va a profetizar, porque ¿qué va a profetizar? Porque Joel 2. Porque para profetizar tenemos que recibir el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Dice Joel que cuando el Espíritu Santo se derrama, viene palabra profética, sueños y visiones. Es lo que vimos allí en esta escritura. Esto sucede en la casa. Los niños quieren adorar. Hay profetas en la casa. Vemos también que los jóvenes, o sea, aquí en esta casa hay de todo. Vemos el cumplimiento de esa palabra aquí en esta casa.
Y hoy pedimos el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo sobre la casa. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, no nos quedamos en el mismo lugar, sino que nos va guiando al cumplimiento de la promesa de Dios en nosotros. Nos lleva para que demos frutos y para que active los dones. Cuando tú y yo recibimos la llenura del Espíritu Santo, los dones que el Señor nos ha entregado, que son regalos, son activados. Y yo pregunto en esta hora, ¿cuánto quieren, necesitan y desean la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuánto dice yo quiero más? Yo no me conformo, yo quiero más. Algo importante, en nuestra intimidad con el Señor, nosotros tenemos que pedirle en oración, en nuestra intimidad, que nos llene del Espíritu Santo, que nos unja con su Santo Espíritu, que nos dé una llenura fresca y constante. Efesios 5, 18, 21 dice: el día de Pentecostés marcó un amanecer de un nuevo día en la relación entre el Espíritu Santo y la humanidad, y vino para habitar en la iglesia, y todo el trabajo que la iglesia ha hecho ha sido con el poder del Espíritu Santo, y todo el trabajo que la iglesia le falta por hacer tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. La incredulidad, la duda y la crítica puede estancarlo, pero esto se puede derribar en el nombre de Jesús. La iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, habitado por el Espíritu Santo de Dios, da testimonio y permanece lleno y en el fuego del Señor. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos dicen faltan días para terminar este año? Y antes de que este año termine, yo necesito algo de ti, Señor. Yo necesito conocerte más. Prepárame la alabanza que te pedí, hijo, por favor. Yo necesito conocerte más. Yo necesito conocer, no la ponga todavía. Yo necesito conocer al que me puede llenar. Yo necesito conocer más al que me puede suplir. Yo necesito que tú me llames mi amigo. Yo necesito al Espíritu Santo, conocer más a la persona del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Dice que yo soy casa del Espíritu Santo. Una vez conociéndolo, decir, yo necesito una llenura fresca y constante del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitan más del Espíritu Santo de Dios? Yo necesito más. Yo necesito y anhelo más del Espíritu Santo de Dios. Puede ponerla, por favor. Si tú necesitas, ¿ahí dónde estás? Te puedes poner en pie o te puedes quedar sentado como tú desees, no importa.